Buenas noches. Vamos entonces a dar comienzo a la tercera clase de nuestra materia Pentateuco 2. Esta clase corresponde al día martes 8 de julio. Bueno, vamos a tratar de eh, partir desde donde dejamos la última clase. Entonces, estuvimos viendo, comenzamos a ver los distintos elementos dentro del tabernáculo. Y vamos a compartir la pantalla para volver a nuestras imágenes y entonces poder, ahora sí, observar. Bien, ahí tenemos la imagen. Estuvimos hablando entonces de la pared exterior, el muro exterior, estuvimos hablando del altar de bronce, y el siguiente elemento que vamos a considerar es la fuente de bronce, que la tenemos descrita en Éxodo capítulo 30, versículo 18. Dice a partir del 17, habló más Jehová a Moisés diciendo, harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Y de ella se lavarán a Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. En el capítulo 38 también hay una alusión a este mismo objeto. El tamaño de esta fuente no está especificado, y este paso era solo para los sacerdotes, lo mismo que todos los demás a partir de este momento, a partir de este sitio del tabernáculo. Entonces, una vez hecho el sacrificio, allí en el altar de bronce, el sacerdote se lavaba en la fuente y así, estando purificado, estaba listo para entrar al tabernáculo, propiamente dicho, a la tienda, que es esto que ustedes están viendo aquí. Y aquí hay una imagen, una vista exterior. La fuente estaba hecha de espejos de bronce, donados por las mujeres del pueblo. La Biblia no la describe de manera completa, pero es probable, según dicen los rabinos, que tuviera una superficie brillante como un espejo. Esto ayudaba indudablemente a los sacerdotes a lavarse más en detalle. Y les recordaría probablemente que más allá de la apariencia exterior, Dios mira directo al corazón. En la Biblia, por ejemplo, en la epístola de Santiago, podemos ver que el espejo es un cuadro de la palabra de Dios, el poder limpiador de la palabra de Dios. Nos miramos en el espejo de la palabra y vemos allí revelado nuestras falencias, nuestros pecados, nuestras imperfecciones, por las cuales acudimos entonces en arrepentimiento, en confesión, a la sangre de Cristo para que nos limpie de todos nuestros pecados. Alguna otra alusión luego haremos a la fuente de bronce. Pero vamos a pasar al siguiente elemento que es, déjenme, porque tengo aquí los apuntes un poquito mezclados. Vamos a referirnos entonces a la tienda propiamente dicha. Entonces, aquí tenemos la entrada, aquí tenemos la entrada, el altar,
de los sacrificios, el altar de bronce, la fuente, y luego el sacerdote ingresa a la tienda, al tabernáculo propiamente dicho. El tabernáculo medía 13 metros 80 de largo, 4 metros 60 de ancho y 4 metros 60 de alto. Esas eran las medidas. Y tenía 4 cubiertas. Una primera cubierta de, déjenme que les muestre alguna otra imagen, mejor, ahí se ve un poquito una imagen exterior de las cubiertas. Teníamos entonces una primera cubierta de lino torcido, dice la escritura, azul, púrpura y carmesí, de estos 3 colores, con querubines bordados. Luego tenemos otra cubierta de pelo de cabra, una tercera cubierta hecha de pieles de carnero teñidas de rojo, y una cuarta cubierta, que era la cubierta exterior, de pieles de tejón, que eran poco vistosas realmente, pero por eso así la diapositiva dice afuera sin atractivo. Pero estas servían no solo para camuflar, si se quiere, ese interior tan rico, tan bello, sino también que servían para un tema práctico que eran impermeabilizar la tienda, ¿no es cierto? Tenían también esa función. Bueno, muy bien. Acá no quiero que veamos el arca del pacto. Quiero que vayamos, déjenme ver, aquí. Vamos aquí, donde se ve, tenemos una imagen más general. Entonces, vamos a describir y hablar un poquito más de la tienda. Hay un autor que hace una hermosa, excelente descripción de la tienda y dice, permítanme, aquí, fíjense, dice, el tabernáculo era una tienda de reunión portátil, que Dios entonces ordenó a Moisés que construyera. Dios deseaba habitar en medio de su pueblo, tener comunión, comunicarse con el pueblo. Cuando estudiamos el tabernáculo, como lo estamos haciendo ahora nosotros, estamos estudiando los distintos pasos dispuestos por Dios para que el pueblo pecador, pudiese acercarse a un Dios santo. Dios habitó entonces con su pueblo, en medio así de su pueblo, durante 400 años en este tabernáculo. Se supone que fue construido alrededor del 1440 a.C. Entonces, desde el Éxodo hasta el reinado de Salomón, habitó allí Dios en medio del pueblo, en esta edificación, en esta tienda. Las 12 tribus acampaban alrededor. Bien, hay 50 capítulos de la Biblia que hablan del tabernáculo. Estudiaremos más adelante cómo cada uno de estos elementos es figura, es sombra de cosas celestiales, fundamentalmente del Señor Jesucristo. El tabernáculo se construyó con elementos o con materiales realmente costosos. Se ha hecho un cálculo para actualizar el monto y dice que su costo supera ampliamente el $1.000.000. Y ahora dice que los israelitas fueron tan generosos
que dieron más de lo necesario. Ustedes lo pueden leer allí en Éxodo 36. Es interesante ver la interpretación que hacen los sabios judíos de este lugar, del tabernáculo. Recuerden que ellos, al no tener en cuenta al Señor Jesucristo como el Mesías, esto lleva a que las interpretaciones que hacen no sean de las más sabias. Fíjense, les leo textualmente lo que ustedes pueden encontrar en la Torá, comentada por los rabinos. Dice, el santuario es un microcosmos, dicen ellos, donde cada uno de sus accesorios tiene un simbolismo, un microcosmos, o sea, el universo está todo junto allí representado, si se quiere, en el tabernáculo, donde cada uno de sus accesorios tiene un simbolismo. El Aarón, no Aarón, es como el sumo sacerdote, el Aarón, así con una sola H, es el nombre que le dan al arca sagrada. Dice, el Aarón, o sea, el arca sagrada, es el corazón de todo el conjunto, el canal a través del cual todo el sistema recibe su energía vital. Ya empezamos con interpretaciones un poquito extrañas, medio que suena esotérico. Cuando Hashem hablaba con Moshe, su voz provenía desde el cielo hacia la cubierta entre los dos querubines, y de allí manaba hacia donde estaba parado Moshe en el recinto exterior del tabernáculo. La mesa con los panes es el canal a través del cual el mundo entero recibe su sustento. El canal a través del cual el mundo entero recibe su sustento. La menorá, el candelabro, simboliza el sol y la luna. El canal a través del cual la luz fluye al universo todo. El concepto de luz involucra tanto la luz física, la luz espiritual y la luz de la razón. El altar de cobre, no dicen de bronce, los rabinos le suelen llamar el altar de cobre, es expresión del reino animal, el altar de incienso es expresión del reino vegetal, el kior con K, que es la pileta, la fuente de bronce, que los rabinos le llaman la pileta de cobre también, es la expresión del reino mineral. Y el hombre está representado en el sumo, en el sacerdote. Bueno, como vemos, ante el desconocimiento del verdadero simbolismo, ante el no poder ver allí a Jesucristo, al Señor Jesucristo, al Mesías, se esgrimen, digamos, interpretaciones que pueden ser muy creativas, pero evidentemente están perdiéndose de lo fundamental, perdiéndose de lo fundamental. Entonces el sacerdote ingresaba a la tienda a través de esta cortina, este primer velo que está aquí, este primer velo, esta sería la puerta, la cortina exterior, que da ingreso al atrio o al patio, también se le llama. Esta es la cortina exterior, ingresan al lugar santo. Allí el sacerdote ingresaba todos los días para ministrar a Dios, a Jehová. Y una vez que ingresaba, a ver si podemos ver ahora otra imagen interior, para que se nos grabe bien la imagen interior. Una vez entonces que ingresaba, a la derecha estaba la mesa con los panes de la proposición. Cuando decimos a la derecha de la entrada, estamos diciendo al norte, al norte. A la izquierda, o sea, al sur, estaba el candelero, el candelabro de oro. Y al frente, cuando el sacerdote ingresaba al frente, justo delante del velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo, allí se encontraba el altar del incienso, el altar de oro, el altar del incienso. Bien, detrás del velo se encontraba el arca del pacto, es el elemento central, el elemento más importante. Bueno, vamos a hablar un poquito de la cortina.
a la entrada entonces del lugar santo estaba esta cortina que estaba hecha del mismo tejido que la puerta y que el velo, era el mismo tejido. Es como que nos dice, como lo expresa un autor, que Cristo no es solo la puerta, sino el camino entero, el camino entero. Nos abre, el Señor Jesucristo nos abre el camino al santuario celestial, a la misma presencia de Dios. Bien, vamos al siguiente de los elementos. Vamos al candelero de oro. Al candelero de oro. Vamos a ver si tenemos alguna imagen. Aquí se ve una imagen, pero vamos a ver que esta no representa como supuestamente seguimos adelante. Seguimos adelante. Esto es el arca. Ahí está la cortina. Acá está el candelabro de oro. También el tamaño y las dimensiones es desconocido. La escritura no dice cómo era. Entonces, de la fuente, recapitulemos, de la fuente el sacerdote traspasaba el velo, ingresaba al lugar santo, como dijimos, al sur, o sea, a la izquierda del sacerdote, al sur, se ubicaba este candelero. El candelero estaba labrado en una sola pieza de oro y se usaba, en cada una de sus lámparas, se usaba aceite, no cera, no eran velas las que se colocaban ahí, era aceite. Y en la punta de cada brazo tenía esas lámparas, donde se colocaba el aceite. La función era indudablemente iluminar la habitación y los sacerdotes tenían la importante función de recortar las mechas y de atender ese candelero para que siga ardiendo. Era una tarea importante de los sacerdotes. Se supone que no era así como está allí en ese dibujo. Los rabinos dicen que los brazos eran oblicuos a partir de la columna central. Es como que había una columna central y los brazos así, en este sentido. No sé si ustedes están viendo mi imagen. No curvos como está ahí, sino así, oblicuos. Entonces, eh, ¿por qué se popularizó este diseño de los brazos semicurvos? Bueno, probablemente esta popularización de esta forma tendría su origen en el famoso grabado del candelabro del Arco del Triunfo de Tito en Roma. Está un grabado en ese Arco de Triunfo, donde se muestran a los soldados romanos llevándose el candelabro. ¿eh? Esto conmemora para los romanos el destierro de Israel, ¿no? La destrucción digamos, del templo, allí en el año 70. Entonces, este diseño aparentemente, según dicen los rabinos, los especialistas, los que saben más del tema, no correspondería a la realidad, sino a una versión libre del autor, del escultor de esa representación. Tal vez sí responden a una reproducción de los candelabros auxiliares del templo, pero bueno. Bueno, no, tendría algunas cositas más para describir, pero la verdad que necesitaría tener un pizarrón e ir dibujando los distintos lugares, los distintos objetos, las copas, eh, la flor de almendro, las esferas, bueno, cómo era realmente la constitución de este objeto y la decoración. Tenía accesorios, obviamente pinzas, por ejemplo, para colocar y para retirar las mechas. El sacerdote entonces encendía las mechas con fuego del altar del incienso. Con esa mecha encendía las otras 6 y nos muestra el candelero que Cristo ilumina a su iglesia por su palabra. Cristo ilumina a su iglesia por su palabra
y los sacerdotes estaban encargados de encender y cuidar las lámparas. Y esa es la tarea de los ministros de la palabra, de los maestros, de los enseñadores, mediante la predicación y la enseñanza de las escrituras. Los maestros que Dios instituyó en la iglesia, los ministros de la palabra, iluminan a la iglesia, que es el templo de Dios sobre la tierra, la iglesia. ¿eh? Un excelente paralelo. Bueno, ahí apareció la imagen de la mesa de los panes de la presencia, los panes de la proposición. Acá sí están las medidas. 92 centímetros por 46 centímetros. 92 por 46. Y de alto, 69 centímetros. Sobre esta mesa, Aarón y sus hijos colocaban 12 panes, 12 tortas de flor de harina, que representaban a las 12 tribus de Israel. Era el recordatorio, si se quiere, de esas eternas promesas, del pacto entre Dios y los hijos de Israel. ¿Y de qué? De la provisión continua que Dios había hecho a favor de su pueblo. El pan, que estaba allí, lo comían luego Aarón y sus hijos, y cada sábado se reemplazaban estos panes. Así como el arca, que vamos a ver en un ratito, así como el arca era símbolo de la presencia de Dios con el pueblo, los panes de la proposición eran símbolo de la presencia del pueblo delante de Dios, en dedicación permanente. Era una señal de la comunión del pueblo con Dios. Estaban hechos del mismo trigo que el pan de cada mesa de Israel. Y era como si el Dios de Israel y el Israel de Dios estuvieran comiendo juntos, en comunión. El pueblo de Israel siempre delante, en la presencia de Dios. ¿eh? Un precioso simbolismo. Nosotros vamos a ver que el simbolismo más perfecto, más profundo, es Jesucristo, el pan de vida, delante de Dios, en la misma presencia de Dios, ahora, intercediendo por nosotros. Dice un precioso himno: oh, qué triunfo más brillante. En el cielo un hombre entró, y es allá representante de su pueblo a quien salvó. Jesucristo está, como esos panes estaban delante de la presencia de Dios, porque proposición, la palabra proposición significa eso, estar delante o frente a. ¿eh? Entonces, Jesucristo, el verdadero pan de vida, está hoy delante de la presencia de Dios, del Padre, intercediendo por nosotros, abogando por nosotros. Muy bien, mesa de los panes. A ver qué otra cosa. Ahí tenemos el altar del incienso. Bueno, vamos al altar del incienso. El altar del incienso lo tenemos así descrito en Hechos, en Éxodo. Éxodo también 30, del versículo 1 al 10. Medía 46 centímetros por 46, era así cuadrado, 46 por 46. Y de alto 92 centímetros, es decir, que el alto, 92 centímetros de alto, 46 por 46. Cada mañana y cada tarde, Dios exigía que se quemara continuamente sobre este altar un incienso específico. Era una mezcla de especias que solo se podía usar en ese altar, en el tabernáculo. Tenía que ser esa receta, sí o sí.
Y ojo, era cuestión de vida o muerte. Y ustedes seguramente recordarán qué pasó cuando a algunos se les ocurrió meter ahí fuego extraño. Era cuestión de vida o muerte. Eh, es claro que la, el significado de esto implica adoración, intercesión, oración. ¿eh? Los creyentes, nosotros, cada uno de nosotros, purificados ya, ofrecemos a Dios nuestras oraciones, nuestras alabanzas, que tienen que ser tal cual Dios las manda, no de cualquier manera, tienen que ser conforme a su voluntad para que suban a la presencia de Dios como un olor grato, como un olor fragante. Bien, recapitulemos hasta aquí, recapitulemos. Las cortinas del altar y la cubierta, ¿sí? Fíjense, estoy resumiendo de lo que dije hasta ahora, para darles un respiro y que puedan prestar ahora atención. Estoy resumiendo. El tabernáculo era una tienda ubicada dentro de un atrio con varias cubiertas colocadas sobre una estructura de madera. Más claro imposible. El tabernáculo era una tienda ubicada dentro de un atrio con varias cubiertas, 4 para ser exactos, colocadas sobre una estructura de madera. Esa estructura de madera estaba bañada en oro. Las 4 cubiertas, 2 interiores, 2 exteriores. Las 2 interiores, lino, coloreado, ¿se acuerdan los 3 colores? Azul, púrpura y escarlata. Pelo de cabra tejido, 2 cubiertas exteriores. Carnero de color rojo y las pieles de tejones impermeables. Bien. La estructura, dijimos, madera recubierta en oro, que nos habla claramente de la humanidad y de la deidad de Cristo. La madera es la humanidad, el oro es la deidad, lo incorruptible, la deidad. Las bases del tabernáculo eran de plata, y las bases de plata que provenían del precio de la redención. Vayan ustedes a Éxodo 30, del 11 al 16, y ahí van a ver esta descripción. Éxodo 30, del 11 al 16. Bases de plata que provino de el precio de la redención dado por cada varón de 20 años para arriba, ¿sí? Y nos muestra y nos enseña que la base para nuestra adoración es la redención que tenemos en Cristo. Repito, el tabernáculo se fundaba sobre bases de plata obtenidas como precio por la redención de cada varón de 20 años para arriba, y eso era la base sobre la que se estructuraba la construcción de madera, de acacia, recubierta en oro, y las 4 cubiertas. Bien, la tienda. Dijimos el candelero, Cristo la luz del mundo. Pero también Israel tenía que ser luz para los gentiles. Fracasó en esta misión. Los panes, la mesa de los panes de la proposición, recordatorios de que las tribus estaban siempre en la presencia de Dios. Dios también llamó a Israel a ser bendición a los gentiles, de la misma manera que el pan es bendición en la Biblia, es el alimento por antonomasia, es la bendición por antonomasia el pan, y la falta del pan en la Biblia es sinónimo de maldición. Entonces, de la misma manera que el pan es bendición, el pueblo también tenía que ser de bendición para la humanidad. También fracasó en este llamamiento. Muy bien. Los velos, el velo interior, que representa el cuerpo del Señor Jesucristo entregado en la cruz, el velo externo, esa cortina que colgaba de 5 columnas, era visible para los que llegaban hasta el altar de bronce, veían ese velo externo y evitaba que cualquiera pudiera mirar adentro del lugar santo.
El altar de bronce, dijimos, estaba en el atrio, eso es lo que mencionamos al principio, nos habla de un solo camino, una sola entrada y un solo altar. Un solo camino de salvación, una sola entrada y un solo altar. Bueno, eh, hasta aquí más o menos estamos haciendo un resumen de los distintos elementos. Pero vamos ahora, déjenme eh, hablar un poquito más del velo y luego del arca, que era lo más importante. Bueno, ahí está el lavatorio de bronce, el altar del holocausto, que ya lo hemos visto. Eh, vamos a hacer así. Vamos a poner ahí el velo, el velo. Bien. Medía al menos 4,60 metros de ancho, al menos, porque obviamente era el ancho del tabernáculo. Acuérdense, 4,60 por 4,60 de alto. Este velo entonces separaba el lugar santo del lugar santísimo. Era una barrera entre Dios y el hombre. Una sola vez al año, Aarón entraba al lugar santísimo a través de este velo. Una sola vez al año. Hay una festividad muy importante que es el día de la expiación, el gran día de la expiación, el gran día del el Yom Kippur, el día del perdón, también se le dice. Yo he grabado un corto video explicando en detalle cómo se desarrollaban las actividades ese día. Y les voy a compartir ese video que grabé hace unos cuantos años para que ustedes lo puedan ver como parte de esta materia. Entonces el velo era un tejido pesado de una sola pieza y el sumo sacerdote tenía que rodearlo por el costado para ingresar al lugar santísimo. Estaba así sostenido por 4 columnas. El simbolismo del velo es precioso. La carne de Cristo abierta en la cruz para darnos acceso al lugar santísimo. La carne de Cristo abierta en la cruz, rasgada, para darnos acceso a la misma presencia de Dios. El azul, ahí vemos el color azul, el cielo. Cristo vino del cielo. La salvación viene del cielo. Púrpura nos habla de realeza. La púrpura es el color de los reyes, de la realeza. Carmesí, la sangre derramada por el Señor Jesucristo para nuestra redención. Lino fino, blanco, resplandeciente. Lino fino nos habla de santidad. Y a diferencia de la cortina de afuera, este velo interno estaba bordado con querubines. Esto, ¿qué hacían los querubines? Guardan la santidad, la presencia de Dios, cubren ese lugar de la presencia de Dios, de la santidad. Es símbolo de la presencia inaccesible de Dios, hasta que Cristo la hizo accesible, rasgándose el velo. Y ahora vamos al arca, el elemento indudablemente más importante, el elemento central del tabernáculo. Vamos a ver dónde estaba la imagen. Estoy usando un PowerPoint que algunas de las diapositivas no las hice yo, por eso estoy medio perdido. Voy a tener que hacer una reestructuración de esto para que quede más ordenado. Pero ustedes me tienen paciencia. Bueno, paciencia. No sé dónde está la...
Bueno, vamos ahí. Esto ya lo vimos. Acá está. Bueno, acá se ve un poquito. Acá hemos llegado al lugar donde había que llegar. El arca entonces del pacto y el propiciatorio. Ahí hay unas lindas imágenes. La tenemos allí descrita en Éxodo 25. ¿Sí? También, bueno, a partir del versículo 10, después al versículo 22, está bien explicada. El arca tenía 1,15 m de largo, 1,15 m, 115 centímetros, 1,15 m por 69 centímetros. Y de alto también 69 centímetros. Bueno, allí dice 0,70, a veces hay algunos centímetros de diferencia porque por la traducción de las medidas bíblicas al sistema métrico decimal. Entonces sí puede haber alguna diferencia. Pero estas son las medidas que nos ubican perfectamente de cuál era el tamaño de este objeto. Todo el tabernáculo estaba centrado en el arca. Allí Dios le hablaba al sumo sacerdote por encima del propiciatorio. El propiciatorio no es otra cosa que la tapa del arca. Ahí, esta parte donde están los querubines, esta parte es el propiciatorio. Acá se ve la tapa del arca, los querubines, ese es el propiciatorio. Una vez al año, entonces el sumo sacerdote rociaba sangre sobre el propiciatorio para expiar los pecados de todo el pueblo. Yom Kippur, Levítico 16. Repito que voy a publicar un video donde yo explico el contenido de Levítico 16. Mírenlo. Estaba hecha de madera de acacia y bañada en oro. ¿Mm? Y allí en el propiciatorio estaban esos querubines. Allí hay salmos que hablan de que Dios habita entre los querubines, protectores, si se quiere, de la presencia, de la gloria de Dios. Bueno, ustedes saben, el arca, allí por el año 1939 más o menos, fue encontrada por un arqueólogo, Henry Jones, llamado también Indiana Jones. Él encontró el arca allí en Egipto y después, bueno, después que mató a todos los nazis, la tienen guardada en un lugar ahí, en un depósito ahí en Estados Unidos. Bueno, supongo que habrán visto la película, y si no, mírenla, porque no puede ser que no pueda haber un solo ser humano en el planeta que no conozca quién es Indiana Jones. Bueno, ahora, siendo lo más serio, lo más probable es que los babilonios la hayan destruido el arca, es lo más probable. Luego de la conquista de Jerusalén en el 586 a.C., de la toma de Jerusalén, la destrucción del templo, lo más probable es que los babilonios destruyeron el arca. No lo sabemos a ciencia cierta, hay miles de leyendas sobre este tema, pero por lo menos los historiadores, la mayoría toma partido por esta posibilidad, por esta versión. Dentro del arca entonces estaban las segundas tablas de la ley y los restos de las primeras que Moisés destruyó, ¿se acuerdan? Con el episodio del becerro de oro. Y como ya hemos dicho, estaba constituida entonces, algunos dicen 3 cajas eran. Era una dentro de la otra. La del interior y la del exterior de oro, y la del medio de madera de acacia. Pero bueno, digamos, de madera de acacia bañada en oro por dentro y por fuera. El arca, hermanos queridos, es el más completo tipo de Cristo. El más completo tipo de Cristo. La madera, símbolo de su humanidad, esa débil plantita allí,
creciendo en una tierra seca, el arbolito, la acacia y el oro, su divinidad, lo incorruptible, la justicia de Cristo. El arca contenía adentro aquello que nos condenaba, aquello que nos excluye de la presencia de Dios, las tablas de la ley. Y vamos a ver que los otros elementos también, ténganme paciencia. Ahora, la sangre era rociada sobre la tapa, sobre el propiciatorio. Esa sangre era puesta por encima de, de las tablas de la ley que estaban abajo. Es como que le estamos diciendo a Dios, el sacerdote, el sumo sacerdote al hacer eso, le está diciendo a Dios, tu ley santa ha sido cumplida. Una víctima ha muerto en el lugar del pecador. Su sangre fue derramada. Perdona, Señor, el pecado a causa de esta sangre. Dios ve el propiciatorio y Dios ve la sangre. Y no esa ley que irremediablemente nos condena. El arca también contenía otras cosas. Un recipiente con el maná, Cristo, el pan de vida otra vez, Cristo nuestro alimento espiritual. Vuestros padres se alimentaron del maná, pero yo soy el verdadero pan de vida. La vara de Aarón, que había reverdecido, que también nos habla de Cristo, como dice Romanos 1:4, el viviente declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos. El viviente declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos. La vara que reverdece. Cristo el pan de vida. Cristo en su resurrección. Cristo como la justicia de Dios. El hecho de que estuviera recubierta de oro por dentro y por fuera da a entender que Dios exigía santidad del corazón, no solo una apariencia exterior. Las tablas de la ley tenían que ser guardadas allí. Dice Matthew Henry, tal como debemos guardarla en lo profundo del corazón. Si ponemos su ley en nuestro corazón, será esto evidencia y señal de la presencia de Dios en nosotros. Presencia que, como en el arca, debemos llevar con nosotros a donde quiera que vayamos. Una vueltita más de tuerca. Dijimos que adentro del arca había elementos y cada uno de ellos se relaciona con la rebelión del pueblo. Las tablas de la ley, rotas, se relacionan con ese episodio de la rebelión, de la confección del becerro de oro. Moisés va a recibir las tablas de la ley. El pueblo abajo, como ve que Moisés no viene, se construye un becerro, Aarón lo hizo, y entonces esas tablas recuerdan, remiten a ese hecho de rebelión. La vara de Aarón también remite a un hecho de rebelión del pueblo, que fue la rebelión de Coré, recuerden ustedes. Y la vasija de maná también nos remite a la rebelión del pueblo, que terminó hastiándose y quejándose del maná. Estos elementos que están dentro del arca podrían haber traído juicio de no haber sido, ¿por qué? Por el propiciatorio que estaba encima del arca. Los tres elementos podrían haber traído juicio de no ser por el propiciatorio que estaba sobre el arca. La sangre rociada allí cubría los pecados del pueblo. Dios ve la sangre derramada y no la rebelión del pueblo. Cuando nosotros en arrepentimiento acudimos a Cristo, somos rociados por su sangre preciosa. Cristo ve a su Hijo en lugar de ver nuestra rebelión. Jesucristo hoy es nuestro propiciatorio. Él es la propiciación por nuestros pecados.
Por eso, queridos hermanos, que cuando no vemos estas realidades espirituales reflejadas, simbolizadas en estos elementos, como los judíos, podemos llegar a interpretaciones de las más desopilantes. Pero no porque los rabinos judíos sean poco inteligentes o sean tontos, sí, solamente porque no ven a Cristo, y el que no ve a Cristo está ciego para las realidades espirituales, está ciego. Es más, así están los querubines cubriendo con sus alas ese lugar. Nos remite a esos preciosos salmos, por ejemplo el Salmo 36, el Salmo 61, que nos hablan de estar bajo sus alas. Esto significa morar seguro en el lugar santísimo, en comunión íntima con Dios, bajo sus alas. Bien, queridos hermanos, vamos a... Bueno, luego había otro elemento que no es, obviamente, un elemento... Bueno, el arca tenía que ser cubierta debidamente al momento de ser transportada. Hay toda una serie de indicaciones que ahora no las vamos a ver. Pero sí recordemos que el arca dijimos que medía 115 centímetros. Pero con las varas que había que colocarle a los costados para trasladarla, el total era 4,60 metros de largo. Con las varas colocadas cada vez que había que trasladar el arca. A ver si tengo alguna otra imagen para mostrarles, si no voy a dejar de compartir la pantalla. Esto ya lo vimos, el candelero, la mesa de los panes, el altar del incienso, el lavatorio de bronce. No sabemos cómo era, esta es una versión libre del que hizo ese dibujo, porque no sabemos bien cómo era. El altar del holocausto, estos 4 esquinas son los cuernos del altar, de los que hablamos la vez pasada, símbolo de poder de Dios, los cuernos del altar, poder de Dios. Y luego, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Esto que dice ahí. Bueno, esto ya lo vimos. Dejamos por un momentito de compartir la pantalla. Y vamos a hacer una comparación para terminar con esta parte. Creo que no hago a tiempo hablar de las vestiduras del sacerdote, porque ya ha pasado el tiempo. Vamos a hacer una comparación entre los israelitas y nosotros, los cristianos. En el caso de Israel, la comunión con Dios era por medio del tabernáculo. En el caso nuestro, tenemos comunión con Dios, pero por medio de Jesucristo. Aquí en el tabernáculo es un tipo. Altar de bronce. Israel, altar de bronce. La iglesia, sacrificio de Cristo. Sacrificio de Cristo. Israel, fuente de bronce. Nosotros, los cristianos, somos lavados por medio de la confesión. Somos lavados por medio de el agua de la palabra de Dios, de la confesión, del arrepentimiento, de la confesión del pecado y la sangre de Cristo. El tabernáculo, el candelero. Nosotros los cristianos somos iluminados por el Espíritu Santo. La luz está dentro nuestro. No hay una luz exterior, un candelero. La luz está dentro nuestro. El Espíritu Santo nos ilumina. Israel, la mesa de los panes de la proposición. Los cristianos, nosotros, la iglesia, nutridos por la palabra viva de Dios. Jesucristo, la palabra hecha carne. Pero también tenemos las escrituras. La palabra de Dios, las escrituras que nos alimentan, que nos nutren. Israel, el altar del incienso. Nosotros los cristianos tenemos el privilegio de la oración y de la intercesión, orar e interceder ante Dios. Y que nuestras oraciones, que sean conformes a su voluntad, suban como olor grato a su presencia.
Israel, a través del velo, entra al lugar santísimo. Nosotros, la Iglesia, tenemos franca, libre la entrada a la presencia de Dios por medio de Cristo. Ya no hay velo que separe. Ya no hay velo que separe. Por último, Israel tenía los sacerdotes y sus vestiduras. Esto lo vamos a ver la próxima clase. Es precioso ver las vestiduras sacerdotales y el simbolismo que tienen esas vestiduras. Nosotros tenemos el privilegio de ser sacerdotes, participando del sacerdocio de Cristo. Somos sacerdotes y tenemos el privilegio de llevar a cabo un servicio sacerdotal delante de Dios y a favor de los demás también, y a favor de los demás. Por último, hermanos, vamos a comparar el tabernáculo con la persona de Cristo. Hemos dicho ya bastante de esto, pero vamos a cerrar el tema. Moisés habla de y sobre todo vamos a ver cómo estos, estos elementos como tipo de Cristo, cómo están expresados en el Evangelio de Juan. Esta era una tarea que yo les mandaba a los alumnos cuando antes había evaluaciones que no eran multiple choice. Yo les daba esta tarea. Les leo la consigna. Realizar un cuadro que compare el tabernáculo con la persona de Cristo y cómo cada elemento del tabernáculo es tipo de Cristo. Bueno, esto no se los voy a mandar para que lo hagan, se los digo yo. Moisés habla del altar de bronce. Juan habla del Cordero de Dios. Moisés habla de la fuente de bronce. Juan habla de el agua de vida. Cristo, el agua de vida. Moisés habla de la mesa de los panes. Juan habla de Cristo, el pan de vida. Moisés habla de el candelero. Juan habla de Cristo, la luz del mundo. Moisés habla del altar del incienso. Juan nos habla de la gran oración intercesora de Cristo de Juan 17. Esa oración intercesora de Cristo, que todavía no la terminó, porque Él sigue en los cielos orando por nosotros, intercediendo por nosotros, allí en los cielos. Por último, Moisés habla del propiciatorio. Juan habla, ya no en el Evangelio, sino en Primera Juan, capítulo 2, que Él es la propiciación por nuestros pecados. Muy bien, en la próxima clase vamos a ver las vestiduras de los sacerdotes, toda la ceremonia de los sacerdotes, y vamos a ver también, si Dios lo permite, los sacrificios y las fiestas. Los sacrificios y las fiestas. Buenas noches y nos vemos, si Dios permite, la próxima clase.